vivo, conferencia de prensa de Javier Milei, escuchamos. Que están ocasionando con las medidas que ellos mismos tomaron. Yo les pregunto, ¿acaso yo soy responsable del déficit fiscal? ¿Acaso soy responsable de la emisión monetaria? ¿Acaso soy responsable de la toma de deuda? ¿Acaso soy responsable de la esterilización con las LELIQs? ¿Acaso soy responsable de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo? ¿Acaso soy responsable del cepo? Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años. Y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, la historia monetaria argentina es prueba de ello. Desde que existe el Banco Central, la tasa de inflación en Argentina en promedio ha sido 250% anual. Hasta que se produjo el repudio de la moneda en 1991, con la convertibilidad donde la inflación fue del 9% promedio concentrado en los primeros 20 meses. Pero cuando se quedaron sin financiamiento, ¿qué hicieron? Volvieron a las andadas y nos dijeron que iba a ser diferente. Así la inflación en los 4 primeros años del régimen K fue del 10% promedio, en los segundos 20, luego 30, con Macri 40, y hoy la inflación viene viajando al 120% anual. Si tomamos el dato punta anualizado, viene al 300. Si lo tomamos en la COR, 370, en alimentos 470 y en mayoristas estamos en el orden del 700%. Con una relación de pasivos monetarios remunerados, base monetaria de más de 3 veces, situación que es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Y con un desequilibrio monetario y fiscal peor que el que teníamos en la época del Rodrigazo. Llevo solamente en política casi 2 años. Me van a achacar a mí la decadencia de los últimos 100 y en especial el escándalo de los últimos 40 años y en especial, mucho más, el desastre que ocurre en la Argentina desde el siglo XXI con el kirchnerismo. ¿Por qué no tratan de ser un poco más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas? Y no de culpar a los que venimos a aportar una solución verdadera. Nuestras declaraciones sobre la situación económica son las mismas que venimos dando siempre en un país que le ha quitado 13 ceros a la moneda. Destruyó 5 signos monetarios y tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra, con lo cual todo esto no podría ser una novedad. Pregunta, ¿los que están hablando quieren ser parte de la conferencia? Bueno, busca la forma de no interrumpir. Bueno, digamos, si querés, digamos, te debe estar queriendo escuchar a vos seguramente. No, vos sos un grosero, que es otra cosa. Durante 4 años este gobierno, con la complicidad de la pseudo-oposición, ha presentado presupuestos con niveles altísimos de déficit fiscal y han utilizado la emisión monetaria como herramienta para cubrir ese déficit. Estamos hablando que usaron 20 puntos del PBI. Y cuando uno les alertaba que esa emisión monetaria iba a generar inflación, decían que no, que eso no pasaba. Es más, mandaron trabajos diciendo que estaban emitiendo y la inflación bajaba. Así estamos. Ahora nos están comiendo los rezagos de la política monetaria. Ahora van a aprender lo que es los rezagos de la política monetaria. La inflación y la suba del dólar, que en realidad es caída del peso, es la consecuencia directa de esas decisiones y no hay otra razón. Desde que asumieron, emitieron alrededor de 9 bases monetarias. El desequilibrio fiscal actual es peor al que teníamos en el Rodrigazo, que era 14% del PBI. Hoy, si sumamos el Estado Nacional más el Banco Central, estamos en 15 puntos. Y 2/3 de ese déficit lo explica el desastre que hay adentro del Banco Central. Obviamente que el desequilibrio monetario también es peor que el que teníamos previo a la hiperinflación y previo al Rodrigazo. En vez de tomar las medidas correspondientes, siguen tirando nafta al fuego. ¿Qué creían que iba a pasar con el plan Platita? Digamos, cada vez que hacen algo, aumentan el déficit fiscal. Yo estoy a favor de la baja de impuestos, pero también hay que bajar el gasto, que esa es la parte que siempre se olvidan los políticos. Y también hay mucha hipocresía, porque cuando el déficit aumenta, porque aumenta el gasto público, no ven una hiperinflación. Ahora cuando el déficit aumenta porque bajan impuestos, sí.
También otra gran hipocresía de los políticos. Entonces, si el gobierno, digamos, quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria y la corrida financiera y todo lo que quieran, lo que tiene que hacer es ir y mirarse al espejo, fijarse bien, digamos, cómo arrancaron esta gestión. Por ejemplo, las cosas que hizo el impresentable de Guzmán, o, digamos, la impresentable de Batakis, o, digamos, las cosas que está haciendo Massa desde que es ministro. Hay que tener bien claro, a ver si lo entienden de una vez, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero. Y esto puede ser o porque aumenta la oferta, o porque cae la demanda, o porque ocurren las dos cosas a la vez. Eso genera una pérdida del poder adquisitivo del peso. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y el dólar, como es un activo financiero, sube primero. Pero después, atrás de eso, vienen los precios de los transables, después de eso vienen los mayoristas, después los minoristas y después vienen los salarios. Por eso también en los procesos de aceleración inflacionaria se produce un fuerte deterioro del salario real que lleva a la gente que aumente el número de pobres e indigentes. Nuestras declaraciones, lejos de ser imprudentes, son las únicas declaraciones responsables pensando en el bienestar de los argentinos. ¿O acaso ustedes quieren que les mientan? ¿Acaso están a favor de esos economistas que le dicen, no, por favor, sean responsables, quédense en pesos, mientras que ellos acumulan en dólares? Vamos, dejemos la hipocresía de lado, con tasas de interés reales negativas, con tasas que pierden contra el dólar sistemáticamente. ¿Acaso, digamos, ustedes aplaudirían a aquel que les diga, no, quédense en pesos, así el gobierno los destruye con impuesto inflacionario? Bueno, estábamos escuchando a Javier Milei luego de que se conocieran en las últimas horas las denuncias que ahora pesan contra él y tendrá que explicar ante la justicia y que tienen que ver con sus declaraciones, ¿no? De las últimas y el efecto que tuvieron sus declaraciones en los últimos días. Un muy enojado Milei Nasa, ¿no? Tratando de hablar, yo me preguntaba mientras lo escuchaba, ¿a quién le habla Milei? Porque la verdad, conceptos como el PBI, ¿no? Definiciones muy puras y estrictamente económicas que entiendo que la mayoría de sus votantes se pierden en el. De hecho, a mí me costaba seguir el detalle de cada una de las definiciones económicas que estaba dando. Bueno, es un poco tal vez el capital discursivo de Javier Milei, ¿no es cierto? El hecho de hablar en difícil, para decirlo rápido, y con mucho tecnicismo, refiere a una cuestión que por ahí está por encima de otros candidatos, teniendo en cuenta que ninguno es economista y que la economía está como está, quizás le da otro valor cuando en realidad uno empieza a analizar por dentro, empieza a desmenuzar qué es lo que efectivamente está diciendo, ahí es cuando empiezan las dudas, las y que el votante no entienda bien, más que dolarización, por ejemplo, ¿no? Y no entiende el cómo, todo el detalle. ¿No? La idea de las palabras claves como crecimiento de la Argentina, dolarización, casta política, corrupción, gasto público, uno empieza a unir y dice, me interesa el plan, ¿no? Pero después, digo, obviamente que el interés de un plan armado a partir de estas 3 o 4 palabras que uno, porque quiere estar mejor, efectivamente le llama la atención, se dan en un contexto o están habilitadas en un contexto que justamente económicamente no es el mejor. Por eso puede llegar a penetrar, ¿no? Un discurso de Javier Milei. Pero lo cierto no se hace cargo en ningún momento de los efectos de sus dichos. Esto está claro. Pues de hecho, claro que no. De hecho, a ver si vos coincidís en esto, lo veo más indignado que la última vez, en todo caso. El cruce también con un periodista, alguien que le sonó el teléfono. Yo no sé cómo va a ser Milei si le toca en algún momento gobernar, ¿no? Del consenso. Porque la verdad estas cosas son así, estás con gente trabajando, estás con periodistas, estás con camarógrafos, teléfonos que suenan. Digo, hay un montón de cosas a las que hay que adaptarse. No es acá no vuela una mosca. De hecho, en un momento dijo algo así de ahora van a aprender. Yo dije, epa. Sí, van a aprender el rezago de la política monetaria. Un ¿Qué poco, le pasa? Ahora van a empezar a sufrir cuáles son los efectos de porque de acaba esta de subir política, el dólar, ¿no? y van a subir los precios ahora a raíz de sus dichos. A ver, digo, es muy grave lo que acaba de pasar para ver a un Milei en este sentido todavía más indignado. Sí, ¿no? A ver, ni desde el gobierno, ni mucho menos desde el mercado acusan a Javier Milei como el responsable de una inflación. ¿Hay denuncias concretas? No, quiero decir esto. Digamos, si hoy en día tenemos una inflación alta, no es porque Javier Milei haya estado gobernando, eso seguro. Obvio, ¿no? Lo que sí se lo está responsabilizando es que en un eventual periodo de transición
no haya tenido la responsabilidad de la mesura suficiente para no poner más leña al fuego en un contexto que ya de por sí es complicado, sino todo lo contrario. No por nada ha salido a hablar, a manifestarse un actor que no lo hace nunca, como son las cámaras de los bancos, ¿no es cierto? Claro. Evidentemente. A tratar de llevar tranquilidad a la economía es especulación, sabemos cómo se manejan estas cosas. Tal vez no todo el mundo lo sepa, pero digo, no podemos negar que hay un efecto y que tiene que ver con los dichos de Milei. Claro, bueno, a ver. Por eso a mí me sorprende verlo encima tan enojado, ¿no? Eso Bueno, es lo que digo. Es que totalmente, digamos, ayer, digamos, un dólar que llegó a 1.050 pesos, ya al borde de una brecha cambiaria de un 200%, ¿se monta sobre un contexto difícil? Sí, pero claramente, digamos, si ya había nafta, el fósforo, Claro. ¿no? Lo terminó Es que nadie lo de acusa de la prender inflación el que hay hasta el candidato momento. de la Libertad Avanza, Pero claro. dando a entender que había que hacer un retiro masivo de los depósitos en pesos en los bancos. Vuelvo a decir, no solamente, como explicábamos ayer, motivando o profundizando lo que ya venía siendo una corrida cambiaria, sino además también una bancaria, que ya de por sí no tiene que ver solamente con el hecho de que el dólar aumente un poquito y de eso se termine trasladando a precios y la inflación termine siendo más alta de lo que es. Digamos, Sí. ahí es un desorden total en toda la economía. Ya hemos atravesado una crisis bancaria y sabemos cómo terminó. Sí, lo que pasa es que yo, la verdad, me niego yo te entiendo y está bien, muy bien lo que vos ayer decías, las cuestiones económicas son las que ya conocemos. Hay inflación alta, sí, Sí. por supuesto. No lo estamos responsabilizando a Milei de esto. Obviamente que no. Ahora, también explicar el momento difícil, de alguna manera, es sacarle, o yo por lo menos no quiero sacarle la responsabilidad de sus dichos a Milei. En el 89 hubo que adelantar las elecciones, fue un desastre lo que pasó. Digo, no va a pasar ahora, no va a pasar en este contexto. Pero es grave lo que dijo Milei, o es grave que encima ahora esté enojado de la manera que lo estamos viendo. O sea, ni siquiera toma conciencia de la gravedad de sus dichos. Volvemos y ahora seguimos Dale. con NASA, volvemos en vivo porque ahí está Lautaro Maislin. Lauti. Mar del Plata, el cual yo lo tenía pactado hace 4 meses. Yo soy amigo de Juan Napoli y bueno, mucha gente se quiso venir, cerca de 700, 800 personas, y no podíamos porque era una cuestión de restricción física. Él, cuando me quiso saludar, le pedí que no se excediera en el saludo, o sea que solamente le iba a dar la mano, y en ese contexto, nada, yo le aclaré que él, digamos, es amigo de Larreta, y él me dijo que no negaba sus amistades, pero yo le dije que él había jugado abiertamente. Entonces, o sea, te tocó perder, te quedaste al lado de los perdedores, perdiste. Así es que, digo, no descarto que quieran estar tomando venganza por esto. Además, sin lugar a dudas, o sea, el comportamiento y las declaraciones de economistas de Juntos por el Cambio muestran que ellos son cómplices de este ataque hacia mi persona, porque nadie en su sano juicio haría las declaraciones que hicieron, salvo que sean cómplices de robarle a los argentinos, lo cual tampoco lo descarto. En cuanto a las declaraciones de Darío, Darío es un analista de mercado y puede hacer las declaraciones que quiera. Ustedes lo que yo entiendo que en general no estén acostumbrados a la lógica de los liberales. Es decir, ustedes en cualquier fuerza política los van a ver todos alineados, repitiendo lo mismo, diciendo el mismo libretito, o sea, todos contestando la misma cosa. Bueno, algunos hasta postean y se olvidan de quitar el que le dijeron, digo, como la señora Vidal, ¿no? Que hizo un posteo y se olvidó de sacar que le estaban diciendo lo que tenía que postear. Con lo cual entiendo que estén acostumbrados a esa lógica. Nosotros, los liberales, no somos manada. Y cada cual tiene su forma de pensar. O sea, y nosotros además nos retroalimentamos en nuestras diferencias. Porque es una forma de incrementar el conocimiento y mejorar la discusión. Fíjate que nosotros, por ejemplo, en la dolarización, nosotros tenemos 5 alternativas distintas. Y que en realidad cada una de ellas tiene que ver con cada uno de los posibles escenarios que estamos viendo. Así es que en ese sentido tiene que ver con eso. Con lo cual, con lo que haya dicho Darío está perfecto. Ramiro, la pregunta pendiente, Ramiro, allá por el 2018-19 nos juntamos en las oficinas
de Alternativa Federal, y no entiendo por qué tanta hazaña y tratan de delincuentes al oficialismo cuando vos me hablaste maravillas de Sergio Massa antes de entrar a una nota que tenía pautada con Labaña en la calle Paraguay y Cerrito. No recuerdo tu cara, la verdad, no recuerdo haber hablado con vos, la verdad que no, además, te conozco recién ahora, si me preguntás, ¿cómo voy a hablar bien de un candidato que estaba en otro espacio político? Labaña no estuvo en el mismo espacio que Massa. ¿Hay alguna información que te olvidaste capaz vos? Pero eran alianza. ¿Qué alianza? Si nunca estuvieron juntos. Massa y Labaña nunca sacaron una foto juntos en el 2018-2019. Tu pregunta claramente es con información errónea. Labaña y Massa no estuvieron juntos en 2019. Yo no voy a estar aclarando cosas del 2019. Hoy estamos dentro de La Libertad Avanza. Yo no conozco tu cara, no sé qué me estás diciendo y te digo, es mentira. Simplemente ¿por qué? Porque no estuvieron dentro del mismo espacio político. Pero bueno, y si en algún momento hablé bien de alguien, ahora hablo mal. Porque la gente cambia. La gente cambia. Si en algún momento hablé bien de alguien, puede ser. Hoy te hablo mal. Hoy Massa es el peor ministro de Economía y nos está persiguiendo políticamente. ¿Cómo era tu nombre? Ricardo, Bueno, no te conocía. no, yo tampoco. No, si me hablaste conmigo. Empezaste hace 2 días. Por eso, de 2 días. Bueno. Javier, buenas tardes, ¿cómo va? Nada, ¿vos te la agarrás conmigo? No te agarres conmigo. No te conozco. ¿Verdad que yo no soy ni tipo? Javier, desde otras fuerzas políticas ayer te cuestionaban porque dicen que ahora siendo el candidato más votado tenés injerencia en los mercados. ¿Crees que tenés injerencia en los mercados? Y por otro lado, Massa acaba de pedir un psicotécnico para después, para el balotaje. ¿Qué pensás de lo que dijo Massa? La verdad que la segunda es muy divertida, ¿no? Veo que la forma de construir las falacias ad hominem se vuelven cada día más divertidas. O sea, así que si él le está pidiendo un examen psicotécnico para que alguien sea presidente, yo pediría que por lo menos denle un examen de economía para ser ministro, ¿no? Y lo otro es, mirá, cuando vos mirás los números de la economía argentina, decime si cada uno de los análisis son incorrectos. No, digo, yo miro los indicadores de la economía argentina, de vuelta, los repaso todos para que los tengamos claros. Tenés un desequilibrio monetario fruto del cepo que es peor que el que teníamos en el Rodrigazo, con un déficit fiscal más grande que el que teníamos en el Rodrigazo. Tenés una relación de pasivos monetarios remunerados respecto a la base que es mayor que el que teníamos en el primer trimestre del 89 previo a la hiperinflación de Alfonsín. Con el agravante que vos además tenés una situación social peor que la del 2001. Y como si todo eso fuera poco, la inflación la tenés viajando en la punta a niveles que pueden oscilar entre el 300% y el 700%. Está claro que tenemos un problema y es solo describir los datos. O sea, eso no tiene ningún juicio de valor. Si además vos contemplás todas las... digamos, a ver, ¿cuál es el punto? El punto con el cepo, para verlo técnicamente, es una forma de obligarte a demandar más pesos de lo que vos querrías tener. Es una forma de aumentar artificialmente la demanda de dinero. Es decir, que aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, que es un robo. Es más, yo digo, les hago este desafío. Vean y busquen y revisen mis declaraciones acerca del Banco Central desde el año 2017, 2018. Es decir, no es nuevo que yo diga que el peso, ¿sí?, es la moneda que emite el político argentino y que por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bono. O sea, esto no es que lo dije hoy, lo digo sistemáticamente. Cuando yo sostengo que hay que eliminar el Banco Central, a mí lo que me avala es la historia. Es decir, si nosotros destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13-0 a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. El único periodo desde que existe el Banco Central que hubo baja inflación fue durante la convertibilidad porque el dinero se determinaba endógenamente. Es decir, no era por acción del Banco Central. La pregunta es, ¿siempre funcionó mal? ¿Siempre ha causado daño? Además es un impuesto hiper recontra regresivo porque le pega muchísimo más fuerte a los que menos tienen. Distorsiona el sistema de precios, con lo cual complican los programas de inversión. Digo, la pregunta, no es, la locura no es
querer eliminar el Banco Central. La locura es querer tenerlo. ¿Sí? Con todo el daño que causa. La locura es ¿por qué? Es decir, la pregunta es ¿por qué avalan que los ladrones de los políticos nos roben 25.000 millones de dólares? ¿Ustedes se imaginan lo que, supongamos que el PBI, digamos, estuviera en 500 billones americanos? La pregunta es, si yo le voy a inyectar a la gente, le voy a devolver 5 puntos del PBI, ¿cuál es el problema? Es decir, ¿por qué le avalan a los políticos que nos roben 5 puntos del PBI? Esa es la discusión. Hay un conjunto de delincuentes que se quieren quedar con 5 puntos del PBI a costa de todos ustedes. Ahí está la cuestión. Por eso la defienden con uñas y dientes. Y todos los cómplices de los políticos ladrones van a salir a defenderlos. Pero no han podido dar un solo argumento sólido en contra de nuestro argumento de terminar con el Banco Central. Próxima, por favor. ¿Qué tal? Bueno, estábamos escuchando en vivo la conferencia de prensa desde Puerto Madero de La Libertad Avanza, de Javier Milei. Vamos a hacer una pausa. Allí estaba Lautaro Maislin, quien le acaba de hacer las últimas 2 preguntas. ¿Nos quedamos? ¿No vamos a la pausa? Nos quedamos acá con la mesa entonces. Le acaba de hacer las últimas 2 preguntas y le damos la bienvenida también a Iván Jagroski para que se sume con nosotros. Nasa, ¿el problema de la República Argentina es el Banco Central? A ver, Dani, me quedo pensando en esto que marcaba recién Javier Milei, ¿no? Reposicionar la idea de la convertibilidad. La convertibilidad dejó 3 años de recesión y 20 puntos de desempleo. Y en el año 1999, cuando Brasil devaluó fuerte, nosotros no pudimos hacer nada al respecto, ¿no? No podíamos exportar y lo único que hacíamos era traer todos los productos desde Brasil para acá. Ahí perdimos como la guerra, digamos. Sí. Una de las principales cuestiones que se le critica al modelo de dolarización, que vale aclarar, es un régimen cambiario, no es un programa económico entero, es justamente el hecho de no poder tocar, como fue en menor medida en la convertibilidad, el tipo de cambio. El tipo de cambio como instrumento para ajustarlo frente a un shock externo y que no te termine impactando de lleno en un shock interno en la economía y en los precios de la góndola. Eso por un lado. Después, el hecho de no tener banco central, digamos, son apenas muy pocos los países en el mundo que no tienen banco central. Claro. Son 14 países únicamente los que tienen, los que están dolarizados o tienen su moneda atada a la otra, que no necesariamente sea el dólar, también puede ser el euro. Digo, y no son para nada países que sean referentes del crecimiento, de la producción, del trabajo, del desendeudamiento, siquiera, muchísimo menos. Digamos, no son, o son países muy pequeños, marginales, en su estructura y tamaño, quiero decir, o al mismo tiempo son paraísos fiscales, digamos, sí, que necesitan estar dolarizados. Digamos, el hecho de la dolarización es un programa, es un régimen cambiario, no un programa económico, que tiene más deficiencias que aciertos y que se aplica solo en algunos pocos países del mundo que no son referentes de nada de lo que sí puede tener Argentina por todos los recursos y oportunidades que tiene. Sí, yo me pregunto igual qué es lo negativo, así tanto de tener un banco central como de la dolarización, que bueno, por lo menos de la dolarización hemos hablado 1000 veces, ¿no? De lo que implica una dolarización, una devaluación inmediata, una pérdida de poder adquisitivo enorme, porque bueno, puede alguno del otro lado pensar como están las cosas hoy, bueno, que haya países que tengan o que no tengan, no me dice nada a mí. Yo quiero saber por qué es negativo o por qué Javier Milei se ensaña tanto y tampoco termina de explicar el porqué de la solución mágica de la economía va a ser el Banco Central. Quiero decirte algo ahí, Dani. Lo mismo con la dolarización. ¿Por qué la solución mágica va a ser la dolarización si en realidad lo que va a implicar inmediatamente, y para lo cual él mismo ha dicho hace falta un dólar alto, es que todos los argentinos seamos más pobres de un día para otro? Un pequeño agregado sobre el Banco Central. Sobre el Banco Central. ¿Qué es lo que te permite un Banco Central
básicamente hacer uso de la política monetaria. Digamos, tomar decisiones. Tomar decisiones. Exacto. Lo que la Argentina en realidad necesita, y esto es consenso entre todos los economistas, exceptuando los especialistas de la Libertad Avanza que son pro dolarización, es el hecho de que Argentina de una buena vez tenga una política monetaria conducida por autoridades competentes que efectivamente pueda llevar adelante la revitalización del peso. Se puede, digamos, y no hace falta claro. Lo hemos vivido, de hecho. ir a países del primer mundo, no hace falta compararnos con Estados Unidos, con Canadá o con cualquier otro país que en todos los indicadores económicos esté mucho mejor que nosotros. Puedes mirar también, puedes mirar Brasil, puedes mirar Chile, que si bien, por ejemplo, tienen problemáticas todavía a arreglar en términos macroeconómicos, han mejorado mucho sus indicadores tan solo teniendo una buena política monetaria. Digo, no hace falta irse a un lugar que esté a miles de kilómetros de distancia. Podés mirar ejemplos en América Latina con condiciones similares. Bueno, de hecho en la República Argentina, tal vez los más jóvenes no se acuerdan, no lo vivieron, pero ya hace algunos años, ¿no? Con decisiones de política económica, hubo una situación económica mejor y hubo decisiones que se tomaron que hicieron que la economía funcionara mejor. Por eso vuelvo a esto de que si no nos quedamos todo el tiempo en el Banco Central es malo, el Banco Central es malo, y es un poco vacío, ¿no? Ese concepto. Iván, bienvenido, y te llevo ya al otro punto de la conferencia de prensa que tiene que ver con, bueno, los dichos de Milei, las denuncias que ahora pesan en sus contra y lo que acabas de escuchar, ¿no? Una especie de no reconocimiento absolutamente nada de responsabilidad en los acontecimientos económicos sobre el dólar de las últimas 24 horas. Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Un aprovechamiento de un caramelito, ¿no? De un favor enorme que le hizo el oficialismo a Milei, que es darle una plataforma a una semana de las elecciones o el cierre de las campañas, a minutos de que falta una semana para la veda, con una cuestión que es donde se siente más cómodo Milei, y lo hemos hablado hasta el hartazgo acá, que es decir, hasta acá nos trajo la política, el especialista en bajar la inflación soy yo. Y que ahí no hay nada, también lo hemos hablado, que pueda decir el peronismo, Juntos por el Cambio, me olvidé el nombre de la fuerza de Schiaretti, pero es decir, la izquierda, el gringo Schiaretti, etcétera, que le haga mella en la credibilidad que tiene él cuando habla de economía con la sociedad. Sí. Entonces, a mí lo primero, porque digamos, mi primer encuadre es político, ¿no? Es decir, a mí lo primero que me llama la atención es por qué una denuncia que todo el mundo sabe que no va a tener ningún tipo de recorrido de orden penal ocurre de esta manera, dándole una plataforma que ni a Milei y ni hablar a Ramiro Marra, porque si hubiera sido denunciado solo Milei, se encuadraba sobre él. Yo creo que ahora, tanto Massa como Leandro Santoro deben estar un poco incómodos con la situación por la centralidad que se le da a los candidatos a tan poco tiempo de las elecciones, sobre todo cuando la agenda hasta hace un día o medio día era la discusión si el tipo de cambio subía por responsabilidad del gobierno nacional o por responsabilidad de Javier Milei. Ese era el encuadre, digamos, de los canales de noticias. Sí. Ahora se viene una discusión sobre el orden penal de las declaraciones de Milei, que lo discutirán los abogados, y de un Milei reproduciéndose al infinito sobre por qué la casta, la política tradicional, es la responsable de estos números de inflación. Eso como primera medida del punto de vista político, creo que son errores no forzados que a tan poco tiempo de las elecciones, bueno, veremos igual el 22 de octubre qué ocurre. ¿Te puedo preguntar algo? Bueno,